Gracias por estar con nosotros en nuestra edición de podcast Cuenta Regresiva. ¿Por qué tenemos que estar a favor de Israel? ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Cómo es que se maneja? ¿Cómo está esta situación que yo sé que a muchas personas les puede estar haciendo un ruido y no tienen tampoco argumentos? Hemos puesto como meta hacer eso. Por eso este programa es especial, para que usted se conecte, se quede con nosotros, porque de eso vamos a hablar. ¿Por qué le entré una vez con el tema? Para que no estar saludando y usted vaya a cambiarnos y no nos escuche. Algo tan importante como lo que vamos a decir. Hemos hablado con los representantes de las fuerzas de defensa israelíes, hemos hablado con mucha gente importante en este tema, pero no hemos llegado a un punto fundamental, que es entenderlo desde el punto de vista también religioso, que al final, como hablábamos con Gabriel Ventasgal, es parte de este gran conflicto. Por eso he invitado al pastor Daniel Piedra, a quien le doy la bienvenida. Pastor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Jonathan. Daniel ya es amigo de nosotros, ya tenemos con él bastante tiempo de estar hablando muchos temas controversiales alrededor de la fe, y que a veces la gente no les da la fuerza necesaria. ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo? Bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Gracias por invitarme una vez más, y gracias a todos los que están conectando ante este tema que es polémico, pero es importante. ¿Por qué existe esa, entre los mismos cristianos, si la Biblia es tan clara, por qué existe como esa reticencia al apoyo a Israel? Creo que hay una mala información y la gente no se ha informado de manera debida. Yo creo que hoy la gente agarra un poquito de aquí y allá y hace su propia conclusión, pero yo creo que necesitamos ir a la historia también, que es importante, no solamente la historia bíblica, sino también la historia de esos lugares, de esas regiones, ¿verdad? Para saber qué es lo que se está peleando, pero sin duda se está peleando una guerra espiritual y religiosa, obviamente, que viene a materializarse y a convertirse en una guerra entre naciones, ¿verdad? Y yo creo que es importante saber un poco la historia, quién llegó primero, quién estuvo allí primero, ¿verdad? No solamente ante la Biblia, sino ante la historia, que también está conectado con lo bíblico, y yo creo que es importante que la gente lo sepa. ¿Quién llegó primero, Dani? Bueno, Como dicen, el año... hay una frase que dice: primero en tiempo, primero en derecho. Sí, apliquémosla. Sí, alrededor del año 1000 antes de Cristo estaba el reino de Israel. Alrededor de ese año, entonces, hasta el 586 antes de Cristo, viene el reino de Israel a caer por causa de la provincia romana que se establece en Judea. ¿Okay? Después de eso viene la decadencia del Imperio Romano. Estamos hablando que empezamos con el reino de Israel, ¿verdad? Y luego fueron conquistados. Y después de esto vemos cómo a principios del siglo XX se estableció el mandato británico para establecer en esa región el estado, digamos, palestino, ¿verdad? Pero entonces, si decimos quién llegó primero, es Israel, porque estaba el reino de Israel. Obviamente Israel, y es bíblico, Israel ha sufrido las guerras, las conquistas, los han oprimido, los han llevado a cautiverio, lo vemos en la Biblia, y también vemos que es profético también todo eso, lo que Israel iba a pasar. Pero luego en el siglo XX se establece el mandato británico para Palestina, que incluía el territorio hoy conocido como Israel, los territorios palestinos. Entonces yo pienso que es importante entender quién llegó primero, quién estuvo allí, y saber quiénes son los palestinos, porque también los palestinos no son personas que no merecen, digamos, el territorio, no. Yo creo que son parte del pueblo de Israel. Lo que pasa que políticamente los separaron, porque eran parte del reino de Israel. Y políticamente hay una separación porque obviamente hay un interés político de por medio de los otros países, incluyendo también la Unión Europea. Hay asuntos diplomáticos de por medio, y la separación de este pueblo es importante para ellos, porque cuando tenés un pueblo separado lo debilitas. Claro, por supuesto. Entonces yo creo que es importante entender este principio y entender los inicios del territorio de Israel, ¿verdad? También cabe rescatar que el Estado de Israel, ya en junio de este año, cumple 76 años, en junio de este año.
y fue proclamado por David Gurión, jefe de la agencia judía, el 14 de mayo de 1948, el establecimiento del Estado de Israel, y que fue la culminación del movimiento sionista, que eso es uno de los términos que hoy usan los que jóvenes. se usan de manera peyorativa. Peyorativa, ¿verdad? Que es un sionista. La gente pregunta, ¿qué es un sionista? Bueno, el término sionista, ante los movimientos ideológicos que han surgido, puede tener diferentes significados según el contexto, pero no es el origen de la palabra. El origen de la palabra, un sionista es una persona que apoyaba el establecimiento de una patria judía en Palestina. Después de lo que te expliqué, que Palestina se establece, obviamente los que se levantan dicen, pero esto fue el reino de Israel. Entonces a ellos les llaman sionistas porque están luchando para traer de vuelta el origen del territorio y le llaman sionistas. Sin embargo, en algunos contextos, como te mencioné, que hay ideologías que han nacido y han tomado palabras y sus orígenes y los han intentado cambiar, el término se ha utilizado de manera negativa para implicar que alguien apoya políticas o acciones israelíes que son perjudiciales para los palestinos u otros grupos, pero en realidad sionista es aquel que estaba defendiendo el Estado de Israel porque ese territorio fue desde siempre y desde el inicio el reino de Israel. Este conflicto no es un conflicto de tierras, es un conflicto religioso. Sí, correcto. Es decir, estamos hablando ahorita de un establecimiento, pero hay también una raíz religiosa alrededor de todo esto. ¿De dónde puede provenir esto? Bueno, recordemos que en el Génesis capítulo 12 vemos la historia de Abraham, cómo Dios bendice a Abraham y dice que saldrán de él grandes naciones, ¿ok? Abraham, a pesar de que es conocido como el padre de fe, él tuvo un error en el camino creyéndole a Dios. Y Sara, al ver que la palabra no se cumplía, también lo motiva a que se acueste con la esclava, Agar. Agar entonces tiene un hijo de Abraham que se llama Ismael. Y Sara luego comienza a tener un conflicto con Agar porque pareciera que hay más atención hacia Agar por causa de que está embarazada, va a tener un niño. Sara le dice, no, sácalos de aquí porque yo no puedo. Obviamente ese fue un resultado de la desobediencia de Sara y de Abraham, porque Dios nunca le dijo a Abraham que le iba a dar un hijo de esa manera. Aún así, Dios es un Dios que cumple sus promesas. Dios le dice a Abraham que bendiga a Agar y bendiga a Ismael y que los deje ir dándoles tierras, etc. Ismael crece sin padre prácticamente, y de Ismael salen los países y las naciones árabes. Es decir que los árabes también están bajo la promesa. Y es aquí donde debemos tener cuidado, porque cuando decimos, la palabra de Dios dice, maldeciré al que te maldijere, bendeciré al que te bendijere. Le está hablando a Abraham que es el padre de estas dos naciones y etnias. Ahora, es importante recordar que los musulmanes o el islamismo no existía desde antes de Cristo, ni siquiera durante Cristo. El islamismo viene a través de Mahoma, y Mahoma aparece con el islamismo y el Corán aproximadamente 600 años después de Cristo. ¿Okay? Entonces, si unimos las piezas y usamos un poco la lógica, Ismael definitivamente conoce las escrituras, conoce la Torá y conoce también el Evangelio. Él lo conoce porque él habla de Jesús también. Debemos recordar que todas esas regiones eran paganas, y si no eran paganas eran judías, y si no eran judías eran cristianas, ¿ok? Entonces el islamismo no existía en esos territorios. No había tal cosa como esto. No había tal cosa como esto, pero hay algo que me llama mucho la atención. En el Corán 10:94, el Corán dice, si tienes alguna duda sobre lo que te hemos hecho descender, hablando de la palabra de la revelación del Corán, pregúntale a aquellos que han estado leyendo las escrituras antes que tú. Eso es un mensaje que le dan a Mahoma. Las escrituras es la Torá. Pregúntale a los que han estado leyendo las escrituras antes que tú. La verdad te ha llegado de tu Señor, así que no estés entre los que dudan. O sea, el mismo Corán lleva a los musulmanes a la Torá, incluso al Evangelio, ¿verdad? Pero hay que saber, dirigirlos, claro, porque ya estaba. Ahora,
Eso es un versículo coránico, obviamente, el que acaba de mencionar, pero me llama muchísimo la atención que en Gálatas capítulo 1, verso 8 al 9, el apóstol Pablo, 500 años o 600 años antes de Mahoma, le dice a los Gálatas que Gálatas era Turquía central, ¿ok? Lo que hoy se conoce como Turquía central. Que bien es cierto que Turquía no es considerado un país árabe, pero Con mucha influencia pero hay mucha musulmana. influencia musulmana y árabe en ese territorio. Y el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, mas si aún nosotros o un ángel desciende del cielo, os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Los Gálatas tenían este origen ismaelita, árabe, ¿verdad? 600 años después, esta palabra que el apóstol Pablo dice se cumple, porque Mahoma dice que Gabriel descendió del cielo y le enseñó otro evangelio que se llama Corán. ¿Ok? Entonces, entendiendo... Los anticipó y ellos creyeron sobre lo que los anticipó. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Hablando de los que llegaron primero, está el reino de Israel, luego por los británicos se establece Palestina, haciendo resumen, porque es mucho más, hay mucha información y es mucho detalle con números, fechas, etcétera. Pero por el tiempo lo voy a hacer así por encima. Luego de esto viene la guerra de los 6 días, cuando se establece luego el Estado de Israel, viene la guerra de los 6 días. Y en esa guerra de los 6 días, obviamente los árabes están luchando otra vez por el territorio, que hay mucho más detalle en eso también, pero los sionistas insisten en que el Estado de Israel sea reconocido a nivel mundial, ¿ok? Y especialmente por la ONU. ¿Ok? Una vez que es reconocido ya hace 76 años atrás, el Estado de Israel se establece, ¿ok? ¿Quién llega primero? Obviamente, en la historia está el reino de Israel, en la historia están los judíos antes que los musulmanes, incluso los cristianos estaban antes que los musulmanes. 600 años después de Cristo viene Mahoma y dice que un ángel descendió del cielo, le enseñó otro evangelio, Corán, y el Corán es el libro religioso, pero también como una constitución política lo utilizan para transformar todo el territorio árabe, que el territorio árabe no es lo que hoy conocemos. En 1960, en 1950, países como Irán, Irak andaban, las personas andaban sin atuendos religiosos, sin taparse el rostro, sin taparse el cuerpo, porque todavía no había estado establecido el Estado islámico. El Corán entonces ayuda a que se establezca el Estado islámico, y el Corán es un libro muy radical. Y violento. Y violento. Yo sé que hay mucha gente que lo defiende, obviamente hay muchas diferentes ideologías que salen del Corán, así como también doctrinas diferentes y posiciones diferentes religiosas que toman diferentes musulmanes, pero al final en esencia... La base sigue siendo la misma. La base del Corán es vayan y conquisten el territorio. ¿Qué es lo que pasa en esta guerra? La guerra no solamente es contra Israel, así es contra el mundo, porque los musulmanes no se van a quedar... Contra el mundo occidental, es decir, sí, nosotros. Sí, porque los musulmanes no se van a quedar en paz hasta que conquisten todo el territorio humano, todo el mundo, ¿ok? De hecho, Estados Unidos para ellos es conocido como Satanás, el adversario. El occidente, todo lo que no se apega a la regla de ellos, inclusive ideologías que hoy en el occidente están expuestas y que tienen muchos derechos humanos, etcétera. No podrían continuarlas. No podrían continuarlas, y curioso que son esos movimientos que están defendiendo a los terroristas. ¡Qué contradicción! ¿Por qué crees, haciendo un paréntesis a lo que nos venía exponiendo demasiado bueno, por qué esa contradicción tan absurda? Es decir, ¿cómo yo defiendo algo que a mí mismo me puede matar? Bueno, recordemos y para nadie es un secreto, los judíos prácticamente son los dueños de muchos canales, televisoras, etcétera, pero últimamente, en los últimos años, voy a decir en las últimas 2 décadas, los árabes han tomado fuerza financiera en poder apoyar ideologías
ellos lo hacen de manera inteligente. Entonces apoyan canales de televisión, apoyan medios. Los árabes están detrás de eso, los islámicos están detrás de eso, los musulmanes también. Que es lo mismo, ¿verdad? Estoy usando dos palabras iguales. Pero cuando vemos este panorama de los que gobiernan financieramente, políticamente, que no son los presidentes que nosotros conocemos, que no son los gobernantes, son los que están detrás de ellos, que nunca van a estar expuestos delante de una cámara, son los que dan la orden detrás de las cámaras, dan la orden detrás de las sillas presidenciales. Los que pagan la realidad. Ellos vienen y de una manera sutil invierten en movimientos ideológicos, porque ellos saben que esta es la manera de ellos ganárselos a ellos para luego oprimirlos. Es absurdo. Es absurdo. Es absurdo ser uno de esa gente. Es absurdo. Inteligente por parte de quienes lo están haciendo. Y lo más absurdo es que el sistema educativo en las universidades, sin afán de ofender, obviamente, pero en las universidades a nivel mundial, el sistema educativo ya ha sido tomado. Entonces, durante el tiempo de recesión que tuvimos hace unos años atrás, exiliaron y censuraron a muchos científicos, historiadores, arquitectos, arqueólogos, los censuraron en las redes sociales, en sus trabajos de profesión, los censuraron completamente y los exiliaron. Algunos los persiguieron para desaparecerlos porque quieren traer una nueva generación de profesionales, pero que tengan la ideología como un fundamento verídico, que aunque no se pueda probar, dogmático. Y tiene que ser algo que se pueda adoctrinar. Hoy las generaciones están creciendo con la verdad distorsionada. Hoy las generaciones están creciendo con una historia que no existió nunca, con hechos que no son probables, y que si usted los debate, usted es un retrógrada, usted... un cavernícola, todo lo que nos siempre dicen. Te ofenden, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque no hay espacio al debate. Hoy las generaciones no tienen el espacio al verdadero debate, sino al debate controlado, ¿verdad? Es decir, vas a debatir, pero al control que yo tengo, ¿ok? De esta línea a esta línea no te vas a salir. Ese va a ser el debate, cuando el debate verdaderamente debería ser una expresión libre de palabras y de pensamientos, incluso de ideologías y posiciones, porque se pretende con un debate defender una verdad para la persona que la está defendiendo, ¿verdad? Y si la verdad es probable, entonces se convierte en una puerta de acceso para aquellos que quieran verdaderamente conocer la verdad y ser libres de la ignorancia, ¿verdad? ¿Por qué las universidades? Sé que estamos hablando de muchos temas, pero todos se conectan. ¿Por qué perdimos las universidades? En Estados Unidos hay gente que al final tomó la decisión de mejor levantar otras universidades para contrarrestar. ¿Vos pensás que sería mejor hacer esto que han hecho, que es muy respetable y es un esfuerzo enorme, o meterse directo a las universidades? Porque esta realidad de poder yo levantar una universidad en América Latina tal vez no sea tan viable, pero en los Estados Unidos algunos conglomerados lo hacen mejor. ¿Pero qué hacemos para la gente en América Latina o en lugares donde no se puede establecer una nueva universidad? Bueno, yo creo que las dos son viables, pero en lugares donde no se puede establecer una nueva universidad, recordemos que las universidades normalmente tienen una junta directiva donde hay votaciones, y yo creo que la gente también debe levantarse y debe levantar la voz también, de manera que se cambien completamente las juntas directivas, porque eso es lo que debe suceder, que haya un cambio de presidencia del que esté dirigiendo dentro de una universidad, de una compañía, lo que sea, o incluso de una nación. Tiene que existir un cambio de gobierno en todos los aspectos. En cuanto el gobierno que esté dirigiendo sea un gobierno con una ideología como estas, por ejemplo, pro-Palestina, que lo usan como un símbolo de paz y amor, pero en realidad no están entendiendo que ellos están siendo usados como títeres para que el que verdaderamente está entendiendo la guerra religiosa
se introduzca a través de ellos y gane la guerra, no solamente en Israel, sino en Occidente. La guerra que se está dando no solamente es en Israel, es en Occidente. ¿Y cómo se da en Occidente? En las universidades, en los medios de comunicación, en todo lo que enseña y adoctrina. Y la estamos perdiendo en esta Y la estamos área. perdiendo porque los medios de comunicación, al tener una baja en pautas, que no es ya no estamos en el año 90, los años 90, 70, que ellos ganaban mucho dinero con pautas, ya la gente no pauta en los medios de comunicación. Al perder este empuje financiero, ellos necesitan gente que les ayude a sostener la empresa de comunicación. Y es donde entran los árabes, es donde entran los musulmanes, es donde entran gente... Los recursos frescos. Los Que Emiratos, vienen llenos de ideología. desde Qatar también, donde envían dinero para las ideologías, etcétera. Porque eso se convirtió como si fuese una bolsa de valores, como si fuese un asunto de inversiones donde invierten para esas ideologías, aunque ellos estén en contra, pero invierten porque es la manera de controlarlo y es la manera de usarlo como un arma para conquistar los territorios de Occidente. Se meten en las universidades, se meten en los medios de comunicación, todo lo que sea una herramienta de adoctrinamiento. Y por la plata baila el mono, ¿verdad? Así Dicen es. en Costa Rica. Entonces hay un monito bailando mientras le estén dando dinero, pero no sabe lo perjudicial que es esto para las siguientes generaciones. Preguntas puntuales porque vamos contra el tiempo. ¿Es obligación de un cristiano orar por Israel o es realmente el Estado de Israel de hoy, que he escuchado cristianos decir esto, que el Estado de Israel de hoy no es el mismo pueblo de Israel de la Biblia? ¿Qué le responderías a alguien que te dice eso? Bueno, el Estado de Israel de hoy yo pienso que es una señal profética que está establecida y es como una piedra en el talón, ¿verdad? Mientras el Estado de Israel exista, el mundo va a estar incomodado, porque es una señal profética. El Estado de Israel nos apunta que todo lo que está escrito en la Biblia es real y es verdad. Entonces el Estado de Israel, estando allí, visible, aunque sea más pequeño de lo que era en el inicio, cuando hablamos del año 1000 o incluso antes de Cristo, el año 1000 antes de Cristo, cuando estaba el reino de Israel, abarcaba un territorio aún muchísimo mayor del que abarca hoy. Pero lo que cuenta no es tanto qué tan grande es el territorio, sino que aunque sea un pedazo de terreno que se llame Estado de Israel, todavía sigue en pie la promesa de Dios para su pueblo, porque eso también es bíblico. Las reducciones geopolíticas, las reducciones demográficas del país, las reducciones de población, de territorio, todo eso es bíblico. Pero Israel es como el David contra Goliat, contra todos estos territorios árabes, porque es interesante que todos esos territorios árabes y palestinos fueron en su momento Canaán, fueron los filisteos, fueron los amonitas, y entonces ahí es donde entendemos cuando leemos la Biblia que no solamente estamos leyendo la historia del pasado, sino estamos leyendo un eterno presente. Estamos viendo que el mismo principado que operó en aquellos pueblos para ponerlos en contra, está operando hoy y está activando un reloj profético. Yo creo que ese reloj profético se activó desde la Guerra de los 6 días y hoy hay una aceleración en ese reloj profético en donde Dios nos está apuntando a la venida del Mesías. Y yo creo que la iglesia, ¿qué tiene que orar la iglesia? Número 1, orar por los que los persiguen. Orar por sus enemigos, no maldigan a los palestinos, oren, porque yo creo que Jesús se les está apareciendo y hay muchas historias sobrenaturales que están sucediendo en medio de ellos. Oren por ellos porque ellos también son parte de la promesa de Abraham. Bendígalos, oren y oren por Israel. Cuidado en lo que hablan en contra de Israel. Bendigan a Israel. Y no tomen una posición política, más bien tomen una posición espiritual. Y yo creo que de esta manera vamos a ser bendecidos porque tenemos que conectarnos con la promesa de la venida del Mesías. Existe una posibilidad, aunque fuera ínfima,
de juzgar a Israel sobre lo que está haciendo? Porque hay mucha gente que dice, bueno, es que está muriendo esto. Ayer se filtraron unas conversaciones donde los terroristas de Hamás puntualmente decían, tenemos que traer a donde estamos a civiles. Es decir, son lugares donde Israel anuncia que va a atacar. Obviamente mi posición es pro Israel. Anuncia que va a atacar, les dice que va a atacar, les pide que salgan, pero la gente se queda ahí. O son suicidas o están obligados. Pero ¿y si Israel para? Israel pierde. Y si Israel pierde, perdemos todos. Entonces, ¿existe alguna posibilidad de ser crítico con lo que Israel está haciendo? Porque la Biblia es muy tajante. Pero ¿cuál podría ser una posición? Porque hay gente que sí quiere ser crítica con lo que Israel está haciendo. Pero ¿cómo hacemos en ese contexto? Yo creo que como hijos de Dios, no como judíos ni musulmanes, sino como cristianos, debemos tomar la posición de la iglesia. La iglesia gana batallas de manera espiritual, intercede y ora. Dios no nos llamó a juzgar a nadie, porque el que juzga al final, en un juicio final, va a ser Él. Y pelearán contra el Cordero, y el Cordero les vencerá. Va a ser la última batalla global, una guerra que ellos van a intentar hacer en contra de Cristo. Pero yo pienso que nuestra lucha no es contra carne y sangre, dice el apóstol Pablo, sino contra principados y potestades. Dios no me llama a mí a juzgar lo que el primer ministro está haciendo, lo que los ejércitos están haciendo, no. Yo no tengo que meterme en asuntos donde Dios no me llamó. Eso lo va a juzgar Dios. Lo que yo tengo que hacer es dirigir al pueblo en oración para que Dios sea revelado en medio de lo que el enemigo quería para mal, que Dios lo torne para bien y que sea revelado a esas vidas, muchas que están sufriendo, muchos árabes, muchos judíos que están sufriendo, porque yo sé que los medios manipulan mucho y solamente ponen imágenes de los árabes sufriendo, pero hay familias también israelitas sufriendo por causa de los terroristas, y debemos saber que eso es una línea muy delgada y es muy peligroso en tomar una posición política deliberadamente, porque podemos estar protegiendo ideologías de terrorismo sin darnos cuenta, por falta de información correcta y porque simplemente queremos seguir una moda. ¿Cuál podría ser, ya nos has dado luz en estos temas, pero cuál podría ser la actitud correcta de un cristiano ante la gran cantidad de información que hay? ¿Cómo sopeso lo que los medios dicen? Ya nos los acá hemos explicado, hemos dicho los intereses de los medios, los conglomerados, el dinero que financia según las posiciones, ¿verdad? Y mucho también hemos dicho y hemos sido abiertos. A nosotros nos financia, por ejemplo, como medio de comunicación, la fe de muchas personas. Entonces, nosotros respondemos a una agenda que es la agenda de Jesús, pero hay otros medios que no responden a la agenda de Jesús. ¿Cómo sopeso en el espíritu lo que me están informando los medios? La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Lo contrario de la fe es el temor. Todo lo que está infundiéndote temor a través de los medios, que te dice que estamos en una crisis, estamos en guerra, yo creo que debes apagarlo y meterte a lo que va a alimentar tu fe, la palabra de Dios. La fe viene por el oír por la palabra. Yo creo que la palabra de Dios es clara y la palabra de Dios nos lleva en el tiempo. En Ezequiel 38 y 39 habla de Gog y Magog, que es lo que literalmente hemos estado viviendo aún con Rusia, porque Magog es un territorio, Gog y Magog es un territorio que hoy apunta a que es el territorio donde Rusia está, ¿verdad? Y los descendientes de ese territorio, China, también parte de Turquía, etcétera, todos estos descendientes de este territorio que vienen a formar parte importante en este escenario profético, nos están llevando hacia el cumplimiento de una palabra, como lo vemos en Ezequiel. Dios dice que Él pondrá garfios en las mandíbulas de Gog, por ejemplo, Gog, el gobernante de Magog, ¿verdad? Y lo toreará a él y su ejército contra Israel. Entonces vemos cómo primero Rusia ataca a Ucrania, que dicho sea de paso, Ucrania es una de las naciones más judías que existen en el territorio, porque mucho judío habitaba y moraba en ese territorio de Ucrania. Es interesante, ¿verdad? Y es interesante y es importante saber esto. Una cosa es ser judío, otra cosa es ser israelita, ¿verdad? Entonces, Dios, y dice también en Ezequiel, la diferencia se basa en la fe. En la fe. Dios provocará
un terremoto masivo y otros desastres naturales para destruir el ejército de Gog. ¿Okay? Hemos visto cómo el Señor ha cumplido su palabra en terremotos, en desastres naturales, en medio de esta guerra, incluso los que atacan a Israel. Vemos el presidente de Irán que semanas después del ataque que intentó hacer contra Israel, que él dijo que fue un éxito, que en realidad no Fue hizo una burla mucho, en el mundo árabe. su helicóptero cae y él muere. Porque Dios es claro en su palabra con el territorio de Israel. ¿Por qué? No es que Dios tiene un favoritismo, es que ese territorio Dios lo usa para que proféticamente la gente entienda que su palabra es verdad y que Él no es mentiroso. Ese cierre me encanta, Daniel, y creo que nos deja muy claro este panorama. ¿Dónde te puede contactar la gente, Daniel? Por YouTube, Daniel Piedra Soto Oficial, nos pueden seguir en YouTube, también nos pueden seguir en Instagram, Daniel Piedra Soto, por Facebook, Daniel Piedra Soto Oficial, por TikTok, Daniel Piedra Soto, todos estos redes sociales. En YouTube tenemos muchas predicaciones también, ministraciones, Daniel Piedra Soto Oficial. Pueden seguirnos y ahí pueden estar atentos a lo que estamos haciendo. Así que ya saben dónde lo pueden localizar, ya saben cómo contactarlo para que también sigan escuchando tanta sabiduría que Dios ha puesto en tu corazón y que nos ayudas también a entender muchas cosas. Vamos a parar el podcast acá, pero de este podcast va a salir una oración que vamos a hacer con Daniel terminando este podcast inmediatamente por Israel, pero no va a ser en esta misma edición del podcast. Entonces conéctense ustedes mismos y busquen la oración que va a decir ahí, oración por Israel en vivo. Y esa oración, usted también se puede unir con nosotros a empezar a estar distribuyendo a las personas, a los cristianos, porque Daniel, yo sí siento un vacío y una lucha enorme con los cristianos, una desinformación y también hay una ignorancia en el equipo pastoral a la hora de enseñar sobre este tema y hay posiciones muy contrarias y gracias más bien por ayudarnos a entrar. No, gracias por invitarme y espero que haya sido claro porque es demasiada información. Clarísimo y creo que también muy, muy utilitario. Gracias por acompañarnos, Daniel. Para servirles. Y recuerden, en 8 días nos vemos con más acá en Cuenta Regresiva.